compañeros de la prensa. Estuvimos conversando con el señor presidente de la República, en particular respecto al departamento de Alto Paraná. Él tiene una preocupación muy importante con esta zona tan pujante del país. Y bueno, le hemos enseñado adelantos de un protocolo para la apertura gradual de la frontera de Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Esto se respalda en varias circunstancias. Por un lado, tenemos una situación epidemiológica distinta. Llevamos ya varias semanas de un descenso del número de casos, del número de hospitalizados, si bien es cierto que todavía tenemos un número de casos que no puede ser administrado de manera incorrecta. Entonces estamos avanzando en ese sentido y bueno, ese fue el tenor de la conversación que hemos mantenido hoy con el señor presidente. Me acompañan el viceministro Julio Borba y el doctor Guillermo Sequera, justamente para poder presentarle la perspectiva al señor presidente desde el punto de vista de la situación epidemiológica, desde el punto de vista de los servicios de salud. ¿Cómo es esa apertura parcial de la frontera con Foz de Iguazú? Sí, bueno, antes que nada también quisiera destacar, este es un trabajo llevado adelante con la directora de Migraciones, la señora Ángeles Arriola, con el sector salud también. Y la idea general que estamos puliendo tiene que ver con una zona específica de Ciudad del Este que estaría abierta a la entrada de personas por un periodo de menor a 24 horas. Esto se haría también con un cordón sanitario que permitiría el ingreso para cuestiones comerciales. En paralelo, las personas que retornen, compatriotas que retornen del Brasil al país, van a seguir con los protocolos vigentes de aislamiento como lo venimos haciendo ahora. Y eso se puede más o menos resumir a grandes rasgos. Y quizás hay algunos detalles que pudiéramos dar también aquí al doctor Sequera y el viceministro Borba. ¿Sí? Bueno, la fecha propiamente no está establecida. Tenemos todavía algunos puntos ya secundarios para ir puliendo y además esto vamos a incorporar al CODENA para poder hacer las valoraciones también en conjunto. Pero está muy avanzado este protocolo y esos delineamientos que señalé son los fundamentales, ¿verdad? ¿Requisitos para salir? Bueno, van a ser similares, se van a armonizar las medidas. Saben ustedes también que desde el punto de vista epidemiológico, la ciudad de Foz de Iguazú en particular y el estado de Paraná se encuentran en un estado bastante aceptable. También hay que reconocer un concepto muy importante que es la seropositividad, vale decir, existe un porcentaje importante de las personas que habitan en el departamento de Alto Paraná y en Ciudad del Este en particular, que ya han pasado y han superado la enfermedad. Entonces, también vamos a tener un régimen especial para las personas que viven de un lado y del otro y seguramente se va a organizar un cordón de seguridad también un poco por fuera de la ciudad de Ciudad del Este. Ministro, ¿cuándo estaría este cordón sanitario? ¿Perdón? ¿Desde cuándo se podría instalar este cordón sanitario? Bueno, eso se va a definir seguramente con los organismos de seguridad. En lo que hace al cordón sanitario, ya inmediatamente, ¿verdad? Va a ser un trabajo en conjunto de interacción, se va a establecer claramente un perímetro de seguridad dentro de ese ámbito. Con las medidas estrictas de protocolo, se va a hacer también un censo de todas las personas que trabajan dentro de ese perímetro justamente en aras de la seguridad. Y vamos a estar haciendo esto siempre previendo el norte más importante, que es sin duda la seguridad de toda la población, pero teniendo en cuenta también un factor muy importante, que es la situación económica del país. Y una zona, un departamento que ha colaborado siempre, a pesar dentro de todas las dificultades y de los reclamos que son legítimos, pero que a veces están un poquito subordinados a otros intereses superiores de la nación, pero un departamento realmente, como decíamos, muy trabajador, muy pujante y que siempre ha estado en la preocupación del señor presidente. Se dice 24 horas, se establece un día específico y se va a cuantificar las personas. Bueno, en términos generales, la idea va a ser un procedimiento a través de la tecnología, seguramente en el cual una persona va a poder ingresar al país
dentro de cierto margen de horario y tiene que retornar o tiene que volver a cruzar, digamos, dentro de ese mismo día. Ese es el esbozo inicial, ¿verdad? Naturalmente esto todavía está sujeto a cambios que se puedan dar y vamos a estar tratando de abordar la población que entra por ese turismo de compra, por así decirlo, restringido a un periodo de tiempo. Vamos a separar también de los grupos de personas que viven de ambos lados de la frontera. Y hay que separar también, como decía, del grupo de compatriotas que pudiera estar retornando al país. Así que esos son más o menos los aspectos que vamos a estar cubriendo. Ministro, cambiando un poco de tema y aprovechando la oportunidad, un tema que causó mucha polémica, muchas opiniones dispares, la cuestión de Boca Juniors con casos positivos dentro de ese plantel y que incluso se le aprobó llegar al país desde el propio Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con eso, ministro? Porque queda totalmente en contradicción con todo lo que se vinieron implementando estos meses con el protocolo sanitario. Sí, bueno, no hay una contradicción con eso, al contrario, está perfectamente alineado con el protocolo que está vigente en este momento del Ministerio de Salud Pública. Lo que ocurre es un pedido de un parecer del Ministerio de Salud Pública por parte de la Conmebol respecto a la situación de casos positivos que tienen más de 14 días. El protocolo que está vigente en Paraguay y que además está vigente en todo el mundo, no solamente en Paraguay, y que se basa en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también en evidencia científica publicada, lo que habla es que hay que hacer una diferenciación entre el positivo y el que es contagiante, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente ambulatorio, una persona ambulatoria con pocos síntomas o que ha sido asintomático, la evidencia científica muestra que aproximadamente en 10 días deja de ser contagioso. Entonces hay un periodo extendido de 14 días para esa seguridad, siempre y cuando haya al menos 3 días, los 3 días finales, sin síntomas. La otra forma en que uno puede definir que una persona no es contagiosa, y así se define también como recuperado, es que tenga 2 test negativos, ¿verdad? Entonces se ha solicitado un parecer al Ministerio de Salud Pública respecto a eso y nosotros simplemente hemos entregado cuál es el protocolo vigente actualmente del Ministerio de Salud Pública. Obviamente hay cuestiones reglamentarias que ya están en el ámbito de la Conmebol, ¿verdad? Pero justamente, ministro, Sí, no, estos jugadores, para ponerlo en términos sencillos y concretos, son jugadores recuperados, o sea, son personas recuperadas. Sí, bueno, en términos generales los vuelos burbujas son distintos, están destinados a un tipo específico de personas, como personas del orden empresarial que vienen con un itinerario claramente restringido, limitado y por un tiempo limitado. En muchos aspectos son bastante similares. Ministro, quiere decir entonces que el protocolo que presentó Salud, a partir de ahora, Conmebol va a decir que sí acepta el protocolo para que ingresen los jugadores de Boca. Sí, bueno, yo no puedo hablar por la institución, por la Conmebol, como dije, nosotros se ha solicitado un parecer del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio ha otorgado Pero ese si parecer. vienen los jugadores, ¿se le va a permitir ingresar o no, ministro? Porque finalmente queda como una especie de favoritismo hacia ese club. Bueno, los pacientes están recuperados, como he dicho, ¿verdad? De acuerdo a los protocolos que están vigentes en el país, están recuperados. Estos también son casos muy bien documentados, previamente transferidos al país y son auditables, ¿verdad? Eso es lo que le puedo adelantar en ese sentido. El protocolo del test de 72 horas, ministro, ¿también se le va a exigir a estos jugadores? Por eso les decía, las cuestiones reglamentarias están dentro del ámbito de Conmebol, ¿verdad? No puedo yo opinar sobre eso. Pero Paraguay es quien pone las reglas, ministro. Usted me está hablando del reglamento de Conmebol. Del protocolo sanitario, que es finalmente por la que cerramos aeropuertos, cerramos fronteras. Sí, no, tenemos protocolos para todo, ¿verdad? Todo está establecido y como les dije, desde el punto de vista de Paraguay, con documentación que es auditable, que es visible, está dentro de lo que nosotros consideramos como casos recuperados, está alineado con eso. En este caso, entonces, si alguien quiere acceder a un vuelo burbuja y ya pasó, dio positivo, ya pasó los 14 días, ¿se hace
Todo depende de qué tipo de grupo estamos. Por ahora, en la restricción del tipo de personas que viajan a los países está establecida claramente, ¿verdad? Tanto en el tema de los vuelos burbuja, en particular el tema del protocolo Conmebol. Entonces, todavía no hay una libertad general. La diferencia. Sí, bueno, es una interpretación que se puede dar. Como les dije, nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a cuál es nuestro protocolo vigente de lo que es recuperado, de lo que no es recuperado, de lo que es sano, de lo que está en riesgo. ¿Tiene la sensación de que hay diferencias, tanto en el vuelo burbuja como en el caso particular de este equipo de vuelo? Sí, bueno, son escenarios muy parecidos en muchas cosas, pero tienen algunas diferencias, ¿verdad? Son grupos cerrados que tienen trazabilidad, que tienen un grupo de reglas que son incluso más estrictas que la mayoría de las personas. Hay una serie de escenarios que, si bien, como les decía, son parecidos en cuanto a los cuidados de los protocolos burbuja, pero no es estrictamente el mismo grupo, ¿no? Ministro, Dice que estamos hablando de casos positivos que van a ingresar al país, estos jugadores. Sí, yo creo que es un tema de comunicación ahí. Estamos hablando de casos recuperados, ¿no? Personas que dieron positivo y que después no tienen riesgo pasado un periodo de tiempo. Efectivamente, que es el mismo, no es solamente el protocolo que está vigente en el país, sino el protocolo que está vigente en el mundo, ¿verdad? En el mundo entero, o sea, en todos los países, incluso de la región, en Argentina, Brasil, Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, incluso si ustedes ven un poquito la información reciente, se van a percatar que varios países están usando incluso protocolos con tiempo reducido, menos de 14 días para recuperación, ¿no? ¿Un asintomático después de cuántos días deja de ser riesgoso? Bueno, típicamente, en base a la evidencia científica, como les decía, en promedio se establece aproximadamente que hay un 10, estamos hablando siempre de casos ambulatorios, no de casos internados, de casos ambulatorios con síntomas. El promedio es más o menos entre 7 y 10 días y se establece que el criterio fundamental es que deben haber al menos 72 horas sin síntomas. Entonces, a partir de ahí, ya no son contagiantes. Ministro, disculpe, a los compañeros de Sí, Telefuturo sí, y Unicanal tenemos un acceso, protocolo sí, que cumplir en sí. Palacio. Podemos hacer Por favor, perdón, porque no vamos a escuchar un poquito. Sí. ministro, tenemos un protocolo que seguir en Palacio. No te escucho bien porque No me le hablan al decía mismo que tenemos tiempo. un protocolo que respetar en Palacio. Le pediría por favor a los colegas de Telefuturo, Unicanal y Canal 9 que se sumen a esta parte para, por favor, tener ese distanciamiento que nos exigen todos. Y por una cuestión de organización también. Por lo visto nadie se está animando a decir eso. Ministro, le pido por favor que nos reitere lo del protocolo y qué se va a exigir a las personas que van a salir y a las que van a volver puntualmente. Si nos puede especificar bien esa parte y si están trabajando con la gobernación y con la intendencia, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, ninguna persona que tenga un test positivo que esté dentro del rango de los 14 días va a ingresar al país. Eso quiero dejar bien claro. Aquellas personas que han tenido un test positivo que tenga más de 14 días, entonces son considerados recuperados y pueden ingresar al país. Ahora, en este caso es un grupo con trazabilidad y que se puede hacer la auditoría pertinente de esos test y esos documentos fueron transferidos. La cuestión reglamentaria, vuelvo a reiterar, queda a cargo naturalmente de la Conmebol, ahí nosotros no tenemos ninguna intervención, ¿verdad? Y lo segundo que me preguntaste, perdón, Edgardo. ¿Sí? No, le solicitaba que nos especifique claramente qué se le va a pedir a la gente que vuelve al país. En el caso de Ciudad del Este, puntualmente, ese protocolo. La gente que vuelve al país, digamos, compatriotas que buscan venir a reinstalarse en el país. No, que ingresan por esa zona. Estamos hablando solamente del protocolo que ahora presentaron al Ejecutivo para el paso comercial, ministro. Claro, ¿Quiénes van a poder pasar
No sé si está estipulado algún porcentaje de carga, si son pequeños o grandes comerciantes, y puntualmente las exigencias para salir, no sé si documentariamente, y para volver. Sí, sí, se va a exigir, bueno, ahí es una cuestión un poquito más de migraciones y también del área económica, entonces nosotros como salud ahí no tenemos mucho que decir. Sí les puedo adelantar que se va a hacer uso de la tecnología, de ciertos sistemas, como para poder permitir esa entrada de 24 horas con un sistema distinto al habitual y poder separar los grupos de gente que van también, que entran al país con intención de reinstalarse en el país, ¿verdad? Ministro, los sectores que tienen medidas especiales, Asunción, Central, ¿estas medidas se puede decir que están siendo efectivas o cómo se está evaluando esto? Sí, siempre señalo que las restricciones, las cuarentenas, son efectivas, pero tienen un altísimo costo, ¿verdad? Económico y también personal. Las medidas restrictivas más fuertes son las que tienen mayor impacto y más rápido. Las medidas más moderadas también tienen impacto, pero es un poco más lento, ¿verdad? Y les puedo adelantar que más allá de que todos seguimos preocupados por el aumento de los casos, y así es, también estamos viendo, eso quizás lo puede explicar un poco mejor nuestro director de vigilancia, pero hay impacto ya que vemos sobre el área epidemiológica, sobre la velocidad, digamos, de dispersión, si bien esta todavía es muy importante. Entonces, creemos que es una medida efectiva, que hay que tenerle paciencia porque no es tan rápida como el cierre total, como por ejemplo ocurrió en Foz de Iguazú, que siempre me remito a ese ejemplo porque es muy cercano, pero definitivamente y concretamente es una medida efectiva, ¿verdad? Y faltando una semana para completar hasta el 20, ¿se podría perfilar también extender eso en donde ya hay medidas especiales y también en donde no hay? ¿Se puede implementar también eso si hay un aumento de casos? Absolutamente, o sea, en todos los casos nosotros tratamos de movernos en base a los indicadores y anticiparnos en lo posible también en eso. Entonces estamos valorando departamento por departamento. Saben ustedes que en los últimos días se han sumado 2 departamentos que son precisamente el cuarto y el quinto en número de casos actualmente. Y bueno, vamos a estar examinando siempre todo el país para poder movernos en consecuencia. Ministro, respecto al paso. Sí, más lugares, sí, efectivamente. Sí. Uno de los problemas que tenemos, o una de las cosas que está limitando el número de muestras o el crecimiento de muestras que podemos tener, no es el problema de los insumos reactivos en este caso, sino la toma de muestras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se ha ampliado el horario de los 2 lugares express que tenemos de Costanera y Caminera, y ahora también en el acceso norte, acceso sur. Y otros 2 hospitales, entre ellos el San Pablo, van a ser lugares para aumento de toma de muestras, ¿verdad? Así que estamos perfilando ese tipo de medidas como para poder aumentar nuestra capacidad de testeo. Ministro, respecto al paso comercial. Sí, en el caso de las llamadas, también hemos firmado un convenio adicional con la Copaco que va a sumar más gente para la atención al usuario, y eso también va a disminuir el tiempo de espera que tenemos hoy en el 154, que todavía es muy importante. Perdón, había una pregunta más allá. Sí, respecto al paso comercial, ¿cómo Sí. van a hacer para controlar a las personas que van a entrar y qué seguridad van a tener ustedes de que esa persona que entra por determinado momento va a volver a salir? ¿Cómo va a hacer ese control para que las personas puedan volver a salir? Va a haber una combinación de cosas. Una de ellas es la tecnología, como dijimos. También vamos a trabajar de manera coordinada. La gente de migraciones, que tiene mucho más expertise que nosotros, y los organismos de seguridad. El CODENA también, donde se va a presentar el plan ya pulido. Como dije, es un adelanto que dimos al señor presidente en virtud de su preocupación con la zona. Pero toda esa área va a ser cubierta de la mejor manera. Seguramente va a haber un cordón también de la fuerza de seguridad en las afueras de la ciudad. Son cosas que se están contemplando, pero no me gustaría ahondar mucho en ellas porque no es mi área de mayor experiencia, ¿verdad? Naturalmente. ¿Qué tipo de mercaderías van a entrar? Tampoco lo mismo, se no sabría decirte. Pero, Salud pública regula eso. sí,
Bueno, en el ámbito, no, pero estamos hablando, seguramente va a ser una cuestión más de comercial, pero esto tiene que abordarse de manera integral con la gente de industria de comercio, equipo económico y todo eso. Así, yo no veo tan lejano, tenemos como decía unas 3 semanas de que los indicadores epidemiológicos van en descenso en Alto Paraná. Veo a corto plazo, ¿verdad? Eso, pero no quisiera adelantarme porque hay una serie de cosas que no dependen solamente de salud que tienen que orientar. Bueno, ojalá pueda darse, ¿verdad? Yo prefiero que producto del trabajo que vamos a hacer coordinadamente estos plazos lleguen naturalmente, pero está en el interés del señor presidente que eso se dé tan pronto sea seguro y lo más rápidamente posible. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Tenemos las palabras del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, tras su reunión con el presidente de la